Al despertar, descubrí que me había convertido en la madre de una novela de romance tóxico con un multimillonario. Al ver a mi hijo sufriendo como un idiota por la que se le escapó, le di una bofetada en la cara. Al ver a mi nuera arrodillada bajo la lluvia con el vientre hinchado, le di una bofetada en la cara. Al ver a esa mujer usando tácticas de zorra para tender trampas, le di una bofetada en la cara. El hijo me agarró la mano. Mamá, soy el único heredero de nuestra familia. Sonreí fríamente y le di otra bofetada. Desgraciado. Otro día tendré otro contigo y tu padre. El padre del niño abrió la boca para decir algo, pero volví a levantar la mano. ¿No estás dispuesto? Los labios de Walter temblaron. Sí, por supuesto que sí. Bajando las escaleras, perdí el equilibrio por un instante. Pisé en falso y me golpeé con fuerza contra los escalones. Una voz mecánica desconocida resonó en mi mente. Sistema de revisión melodramática vinculado. Fragmentos infinitos de memoria inundaron mi cerebro, y me di cuenta de que había recuperado mis recuerdos originales. Resulta que el mundo en el que estaba era solo una novela romántica que había leído antes, donde el protagonista maltrataba física y emocionalmente a la heroína, lo que a menudo me hacía sentir una impotencia tan grande que quería meterme en la pantalla para abofetearlo. Finalmente falleció joven a causa de un cáncer de mama, y cuando desperté, me había convertido en uno de los personajes del libro. La madre, del protagonista multimillonario que sufría tanto física como emocionalmente. Como mi nivel de ira hacia los personajes ya había alcanzado el estándar requerido, el sistema me otorgó el permiso para revisar la trama. Solo tenía que corregir la historia de esta novela melodramática al 100% para poder regresar a mi mundo original. En este momento, la trama avanzaba hasta el punto en que su antiguo amor regresaba al país y le decía al protagonista que la razón por la que lo había dejado en el pasado era porque padecía una enfermedad incurable. Mi hijo rebelde lo creyó de inmediato, dispuesto a hacer lo que fuera para curar a esa mujer, incluso amenazando con hacer pagar a todos los médicos de Nueva York. Me sobresalté, no podía permitir que ese estúpido hijo mío siguiera humillándome. Abrí los ojos bruscamente y descubrí que alguien me sostenía la mano con fuerza. Walter, al verme despertar, hizo una pausa y retiró su mano con discreción. ¿Has despertado? ¿Te sientes mal en algún lado? Miré a mi marido frente a mí y pensé que alguien con quien había convivido tantos años era solo un personaje de un libro, lo que inevitablemente me dejó sin palabras. Me acurruqué bajo las sábanas y me tumbé. Walter, me duele mucho la cabeza, me siento fatal. Walter frunció el ceño y lanzó una mirada al médico de cabecera que estaba al lado. El doctor Peterson, sudando frío, dijo: Señor Miller, ya hemos hecho un examen exhaustivo. La señora solo tiene un chichón, con algunos medicamentos para activar la circulación sanguínea y eliminar hematomas, se recuperará pronto. ¿Y Ethan? Su madre casi se mata en una caída y todavía no viene a verme. Walter me miró un momento, le pidió al doctor Peterson que me revisara otra vez y salió a hacer una llamada. El doctor Peterson sostenía el equipo médico con las manos sudorosas. Señora, ¿en qué más se siente mal? Yo me reí socarronamente. Nada, me sentiré mejor cuando Ethan regrese. Tras recibir la llamada de Walter, Ethan regresó rápidamente a casa. Antes incluso de cruzar la puerta, ya se escuchaba su voz indolente. Papá, ¿qué diablos es tan urgente? Estaba en medio de algo. Al abrir la puerta y verme mustio, tirado en la cama, Ethan se sobresaltó visiblemente. Se acercó rápidamente, dejando de fingir en su voz, y preguntó con urgencia: Mamá, ¿qué te pasa? Ethan se parecía mucho a mí, como si hubiera salido del mismo molde. Solo esos ojos eran herencia de Walter, profundos y llenos de pasión, con una mirada que delataba su naturaleza de canalla. Con un hilo de voz, le hice una seña a Ethan. Ed, ven aquí con mamá. Ethan se apresuró hacia mi cama, y con la rapidez de un rayo salté llena de energía, y con toda la fuerza de mi brazo le di una sonora bofetada. El estruendoso «paf» resonó tan fuerte que hasta me dolió la mano. Walter quedó atónito, Ethan también, y el doctor Peterson, sin levantar la vista, recogió sus cosas y se escabulló. Este bofetón es por tu indecisión. Ethan se quedó paralizado mirándome. A sus años, probablemente era la primera vez que alguien le pegaba así. Como hijo único de los Miller, con Walter siendo tan gentil y yo forzada a mantener mi compostura, como mucho le regañábamos, pero nunca le habíamos puesto las manos encima. Su vida había sido un camino de rosas, y tras despertar, me di cuenta profundamente de que nuestra indulgencia había criado a semejante canalla. Esta trama distorsionada, la enderezaré a bofetadas. Cambié de mano y le di otra bofetada. Esta bofetada es por tu crueldad y falta de sentimientos. Esta bofetada es por... Ethan reaccionó, retrocediendo medio paso para esquivar mi golpe, y me miró incrédulo. Mamá, ¿por qué me pegas sin motivo? Ardía de ira. Te pregunto, ¿qué haces yendo al hospital en lugar de trabajar? Ethan guardó silencio un momento. Jessica está enferma. Ay, Jessica está enferma. Realmente eres el hombre más maravilloso del mundo. No tienes ningún parentesco con ella. ¿Qué te importa si está enferma? ¿Acaso es tu obligación cuidarla? Ethan respondió: Mamá, tú lo sabes, Jessica se fue al extranjero por mí en su momento. No puedo abandonarla ahora. Aléjate de mí, me da alergia a los imbéciles gigantes. Antes rompió contigo y se fue al extranjero ocultando su enfermedad para no hacerte sufrir, y ahora vuelve descaradamente a lloriquear sobre su condición. ¿Acaso cree que ahora no te dolerá? Además,
¿Qué clase de enfermedad terminal dura tantos años sin mejorar? Si lleva tanto tiempo sin curarse, ¿cómo es que no se ha muerto todavía? Yendo aún más lejos, supongamos que realmente está enferma. ¿Acaso su enfermedad fue causada por ti? ¿Qué tiene que ver contigo si se recupera o no? Ethan, no olvides tu posición actual, ya te casaste con Chloe, eres un hombre con familia. Al escuchar el nombre de Chloe, la voz de Ethan se llenó de resentimiento. Si no hubiera sido porque Jessica se fue, nunca me habría casado con esa mujer. Jessica significa algo diferente para mí. Fue la primera mujer que amé en mi vida. Muy bien, eres increíble. Aplaudí con sarcasmo. Ahora mismo llamo a Chloe, ya que la odias tanto, firmen hoy mismo el acuerdo de divorcio y no le hagas perder su preciosa juventud. Por supuesto, como fuiste infiel emocionalmente, te vas con lo opuesto. Al verme sacar el teléfono de verdad, Ethan entró en pánico e hizo todo lo posible para impedir que llamara. Su actitud de querer tenerlo todo me hizo sentir comezón en las manos, y nuevamente me dieron ganas de darle una bofetada a este hijo desobediente, pero alguien me agarró la muñeca. Miré a Walter con descontento. Walter, ¿por qué me detienes cuando estoy educando a mi hijo? ¿No ves en qué se ha convertido? ¿Qué descaro tiene, atreviéndose a decir que si no curan a Jessica Reed, todos los médicos de Nueva York la acompañarán en la muerte? ¿Y de quién habrá aprendido esta vergüenza? La mirada de Ethan se dirigió instintivamente hacia Walter, quien se puso rígido y levantó la vista hacia el cielo con incomodidad. Señalé a Ethan con el dedo, mirar a tu papá no sirve de nada, hoy nadie podrá salvarte. Me muero de risa. ¿Quieres que te acompañe al entierro? Pues hoy, esta vieja te enseñará quién entierra a quién primero. Walter, suéltame. Walter acarició mi palma, levantó la mirada y suspiró. Golpear tan fuerte, no te preocupes por lastimarte la mano. Él retrocedió medio paso, cerró los puños, y antes de que pudiera reaccionar, Walter ya le había dado un puñetazo a Ethan en la cara. Su fuerza era mucho mayor que la mía. Ethan se tambaleó, agarrándose del borde de la mesa para no caerse, y al instante le apareció un enrojecimiento e hinchazón en el rostro. Se cubrió la mitad de la cara y murmuró aturdido, «Papá». Ethan, que había sido un rebelde sin ley durante más de 20 años, por fin experimentó lo que era recibir una paliza mixta de padre y madre. 3. Ethan cedió, físicamente. Aunque sus ojos aún ardían de ira y resentimiento, dejó de insistir en que Jessica debía ser curada. Yo también estaba agotada de regañarlo, así que tomé la taza de agua que Walter me ofrecía para humedecer mi garganta. Por hoy terminamos. Si vuelvo a pillarte comportándote como un loco, te volveré a abofetear. Bueno, no hay nada más. Mejor regresa al hospital por ahora. Ethan abrió los ojos desmesuradamente, completamente desconcertado sobre por qué lo había sacado del hospital para golpearlo y luego pedirle que regresara. No te dije que fueras a buscar a Jessica, sino a Chloe. Ella tuvo un accidente automovilístico. Está justo en la habitación contigua a Jessica. El rostro de Ethan palideció. Exacto, la historia era tan melodramática como eso. Nadie sabe por qué los pacientes terminales y los accidentados compartían el mismo piso. En el libro original, Ethan en este momento solo tenía ojos para su antiguo amor que había regresado al país, ocupándose de Jessica en el hospital e ignorando todas las llamadas perdidas de su esposa. Chloe, justo en ese momento, sufrió un pequeño accidente, se golpeó la cabeza y al llamar a Ethan solo escuchó el tono de ocupado, por lo que tuvo que tomar un taxi al hospital para vendarse. Allí, casualmente vio a su esposo mostrando una ternura desconocida frente a otra mujer. Desilusionada y con el corazón roto, Chloe recibió la noticia del médico de que estaba embarazada de 2 meses. Luego, la historia giró en torno a este embarazo, desarrollándose a lo largo de 600 capítulos sobre abortar o no, de quién es realmente el niño, la enfermedad de la ex solo se puede curar con la sangre del cordón umbilical de este bebé y, presidente, no seas cruel, la señora se escapó embarazada. Solo de pensarlo me duele la cabeza, y Ethan, el causante de todo esto, sigue chillando frente a mí. ¿Un accidente? Imposible. Esa mujer solo quiere jugar al difícil de conseguir. Mamá, no dejes que te engañe. La comisura de mi boca se contrajo. Levanté la mano y Ethan, por reflejo, se apartó. ¿Vas o no? Te doy 3 segundos. 3, 2. Ethan salió corriendo como un rayo. Le dije al conductor que se asegurara de llevar a Ethan a la habitación de Chloe, y solo entonces me relajé, me tapé la cabeza que aún estaba un poco hinchada y dolorida, y me acosté tranquilamente. Walter me miró en silencio con una expresión indescifrable. Ella, ¿cómo sabías que Chloe había tenido un accidente? Me caí por las escaleras y estuve inconsciente durante un tiempo. Y esto coincidió precisamente con el momento en que Ethan enloqueció en el hospital y Chloe tuvo el accidente. Desde la perspectiva de Walter, realmente no debería haber sabido estas cosas al despertar, pero tampoco podía decir que lo había leído en un libro, así que lo evadí con astucia. Incluso entre marido y mujer, hay pequeños secretos. Un hombre discreto sabe que no debe preguntar. Walter se rió y, siguiendo el consejo, no insistió más. 4. Ethan se agarraba el cabello con frustración mientras abría su teléfono, donde efectivamente veía varias llamadas perdidas de Chloe. Su dedo se detenía sobre el botón de llamar, pero no lograba presionarlo. Su primer encuentro con Chloe no fue tan maravilloso. En aquel entonces, en el hotel, alguien lo había drogado, y Chloe, que trabajaba allí a tiempo parcial, entró por error en su habitación. Todo sucedió de repente. Alguien tomó fotos de él con Chloe, intentando venderlas por un buen precio, pero Walter las interceptó. Walter sostenía las fotos y le preguntó en voz baja qué planeaba hacer al respecto. Ethan siempre había temido a su padre, un hombre de pocas palabras, y más aún esta vez, ya que él había sido el que cometió el error en primer lugar. Entonces Ethan dijo entre dientes:
me casaré con ella. Darle a Chloe el título de señora Miller era lo más que podía ofrecerle. Nunca había considerado a Chloe como alguien que le gustara. Su tipo eran mujeres como Jessica, flores delicadas criadas en invernaderos, radiantes y exuberantes. En lugar de alguien como Chloe, que siempre tenía la mirada baja, reflejando un dolor sombrío, con solo mirarla se sentía infeliz, incluso en los momentos íntimos, él le exigía cerrar los ojos. Cuanto más notaba las diferencias entre Chloe y Jessica, más resentimiento crecía en su corazón. Este no debería ser su matrimonio, pero no podía divorciarse de Chloe. Ay, ¿por qué no podía divorciarse de Chloe? Ahora que su verdadero amor había regresado a su lado, el escándalo de aquel incidente poco a poco iba quedando atrás. Mientras él se encargara de Chloe, estaba seguro de que sus padres no dirían nada. Divorciarme de Chloe, entonces yo, murmuró Ethan frunciendo el ceño con descontento. Sentía una extraña incomodidad en el pecho, una sensación difícil de describir. S.R. Miller, ¿ha venido a ver a la señorita Reed otra vez? Realmente se preocupa mucho por ella. Ethan hizo una pausa. No. ¿En qué habitación está Chloe Davis? La enfermera se quedó atónita. Tomó el registro y lo hojeó. ¿Chloe Davis? ¿La involucrada en el accidente múltiple de hoy? Ella. El corazón de Ethan se encogió y agarró bruscamente la muñeca de la enfermera. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? Dímelo ahora mismo. Si le ocurre algo, haré que todo este hospital pague. Las duras palabras de Ethan se interrumpieron de repente al recordar la bofetada de su madre, optando por callarse. En la habitación 302. Ethan caminó apresuradamente, terminando por correr. La habitación de Chloe resultó estar justo al lado de la de Jessica. Y hoy solo se había preocupado por Jessica, sin siquiera imaginar que su esposa, al otro lado de la pared, había sufrido un accidente tan grave. El rostro de Ethan se volvió cada vez más pálido, sus manos se apretaron con tanta fuerza que casi clavó las uñas en su propia carne. Un miedo tardío lo invadió por completo, y Ethan no dejaba de rezar. Chloe, por favor no te pase nada. Si estás bien, te prometo que en el futuro. La puerta de la habitación del hospital se abrió, pero la escena trágica que esperaba no ocurrió. Chloe estaba sentada perfectamente en la cama del hospital, su única herida era un simple rasguño en la frente. Ethan acababa de relajarse cuando otra oleada de ira le invadió el corazón, porque vio a Chloe sonriendo coquetamente al médico que tenía frente a ella. Nunca le había sonreído así a él, incluso ahora. Ese mismo rostro que acababa de estar tan dulcemente sonriente, en cuanto lo vio, inmediatamente se tornó frío otra vez. Ethan esbozó una sonrisa fría. Reconoció al médico. Era el amigo de la infancia de Chloe. Había investigado la relación entre ellos dos, y era bastante íntima. Caminó con paso decidido hacia ellos, ignorando a los demás presentes, y arrancó a Chloe de la cama. Chloe, parece que te subestimé. ¿Ahora tu actuación es más convincente que nunca? ¿Incluso te atreves a representar tu papel frente a mi madre? Vuelve conmigo ahora mismo y aclara las cosas con mi madre. Ay, Chloe gimió de dolor cuando la levantaron bruscamente. El doctor Ryan Carter detuvo a Ethan. La estás lastimando. Ah, ¿y qué tiene que ver usted, doctor Carter? Esto es un asunto entre esposos, se está pasando de la raya. Ryan también tenía ira en su corazón. Si realmente consideras a Chloe como tu esposa, hoy que tuvo un accidente automovilístico, deberías estar a su lado en lugar de quedarte con otra mujer. Al escuchar esto, los dedos de Chloe temblaron levemente. Chloe, vaya, qué familiar suenas. Ethan no notó el gesto de Chloe. Ya estaba descontento con Ryan, y ahora con una excusa, agarró bruscamente el cuello de la camisa del otro. Chloe es mía. La tensión entre los dos era palpable, estaban a punto de llegar a los golpes cuando, en el último momento, la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente. Una dama elegante y distinguida entró con paso firme, sus tacones resonando con determinación. Ante la mirada de todos, alzó la mano y le dio 2 bofetadas a Ethan. Desgraciado, te mandé a que cuidaras de tu esposa, no a que compitieras por celos. 5. Con ese sonoro golpe, el tono de notificación del sistema sonó oportunamente. Evitar conflictos inútiles, nivel actual de drama excesivo, 80%. Menos mal, justo a tiempo. Mientras estaba acostada recordando la trama original del libro, más me incomodaba. Recuerdo que en el libro original, cuando Ethan se enteró de que Chloe estaba embarazada, al principio tenía la intención de estar con ella. Pero debido a las maquinaciones de Jessica, Ethan llegó a creer que el bebé de Chloe no era suyo. Pero para que Jessica pudiera tender una trampa, necesitaba tener a alguien a quien incriminar. No podía recordar quién era el padre del niño, hasta que el doctor Peterson regresó para tomarme la presión. Me quedé mirando su bata blanca durante un buen rato. Walter, que estaba a un lado con los brazos cruzados, comentó. J.E., Doctor Peterson, qué bonita ropa tiene. El doctor Peterson sudaba. Señora, por favor, deje de mirar. Si le gusta tanto, quiere que le pase el enlace. De pronto, tuve una revelación y recordé que la persona que había sido malinterpretada como teniendo una aventura con Chloe no era otro que Ryan Carter, el médico tratante de Chloe. También fue Ryan el primero en enterarse del embarazo de Chloe, ya que ella, indecisa sobre si quedarse con el bebé o no, le pidió que mantuviera el secreto. Lo que no esperaban era que, cuando todo salió a la luz, esto se convirtiera en la prueba de culpa de Chloe. Según esta línea de tiempo, si Ethan va a la habitación de Chloe, es muy probable que los 3 se encuentren. El doctor Peterson me miró con horror al ver cómo mi presión arterial se disparaba de repente. Arrojé las sábanas y me levanté de un salto. Walter me detuvo. Ellie, aún no te has recuperado. ¿A dónde vas? Con el rostro sombrío, dije, hay que limpiar la casa. Walter dijo que me acompañaría. Me rasqué la cabeza.
preguntándome por qué actuaba tan extraño hoy. En cualquier otro día, ya se habría ido a la oficina. ¿Por qué de repente se mostraba tan pegajoso? Walter, recuerdo que hay otra cosa que necesito que hagas, susurré en su oído. Walter mostró duda en su rostro. No es apropiado. Entonces te lo suplico. Después de descubrir que este era un mundo dentro de un libro, ya no tenía ningún reparo en actuar. Por favor, te lo suplico, Walter. Dijo Walter. De acuerdo. 6. Mamá, ¿qué haces aquí? Chloe parecía desconcertada. Se levantó nerviosa, bajó la mirada y mostró cierta timidez. Aunque Chloe y Ethan llevaban 3 años casados, no vivíamos juntos, excepto por algunas visitas durante las festividades, así que no éramos cercanas. Debido al accidente automovilístico, el rostro pálido de Chloe se veía aún más conmovedoramente frágil. Por parte de su familia natal ya no tenía parientes, mientras que en la familia de su esposo solo contaba con un suegro silencioso, una suegra irascible y un marido infiel. Pensándolo bien, Chloe realmente era bastante digna de lástima. Conmovida, la tomé de la mano y la senté. Chloe, ¿cómo te sientes ahora? Si ese maldito muchacho te ignora, aún te queda tu madre. ¿Por qué no me contaste lo del accidente? Chloe se mordió el labio. Mamá, estoy bien. Ethan resopló a un lado. Mamá, ahora lo has oído, solo está fingiendo lástima. Es solo una pequeña herida y hace tanto escándalo para venir al hospital. Probablemente es una excusa para ver a alguien. Chloe bajó las pestañas sin decir palabra, pero como estaba cerca, pude ver sus hombros temblar. Tú, Ryan mostró enojo en su rostro. ¿Sabes lo peligrosa que fue la situación? Si no fuera por la suerte de Chloe, si la herida se hubiera desviado solo un poco, habría riesgo de parálisis de por vida, y más aún considerando que ahora ella está. Ethan apretó la mandíbula, con mirada furiosa. Si no fuera porque yo estaba allí, seguramente habría vuelto a pelearse con Ryan. Esto es un asunto entre ella y yo. ¿Qué tiene que ver contigo? Ethan gritó, pero yo grité aún más fuerte. Ethan, estás loco. Si no fuera por miedo a asustar a Chloe, no dudaría en darle un par de golpes más. ¿Y entonces, qué respuesta quieres? ¿Acaso necesitas que Chloe sufra heridas graves en un accidente, o incluso que pierda la vida, mientras tú descuidándola por tu viejo amor, para que entonces vengas hipócritamente a arrepentirte, a sentir remordimiento y a tratarla bien? Los ojos de Ethan se contrajeron, sus labios temblaron levemente, y su mirada se dirigió hacia Chloe, mostrando un destello de temor retrospectivo en sus pupilas. ¿Pero ahora no le pasa nada? Solté una risa fría. Si le pasara algo no estaría bien, y si no le pasa nada tampoco. Señorito Miller, qué difícil es complacerte. No quería que le pasara nada, dije. Esas palabras no deberías decírmelas a mí. Ethan guardó silencio un buen rato, con los hombros caídos, y se acercó a Chloe, agachándose con cuidado frente a ella. Chloe, ¿te duele algo más aparte de esta herida? ¿Te han hecho un chequeo completo? ¿Qué dijo el médico? El sistema emitió un pip en mi mente. Malentendido reducido, nivel actual de drama, 60%. Chloe hizo una pausa y respondió suavemente a la pregunta de Ethan. Mientras Ryan observaba la escena, cerró los ojos brevemente y se retiró hacia afuera. Normalmente, este sería el momento de intimidad para la pareja, y yo debería ser discreta y retirarme. Pero sabía muy bien lo que ocurriría después, así que simplemente cedí el lugar junto a Chloe. Cruzando las piernas, me senté descaradamente en el sofá. La mayor ventaja física de Ethan radicaba en sus ojos. Ni siquiera necesitaba decir mucho. Con solo mirar a alguien con esa intensidad podía crear la ilusión de un amor profundo de la nada. Tras escuchar la respuesta de Chloe, aún no se sentía lo suficientemente tranquilo, así que le pidió ver los informes médicos. Chloe bajó la mirada y jugueteó con sus dedos, como si finalmente hubiera tomado una decisión importante. Mamá, Ethan, tengo algo que decirles. El ceño de Ethan se frunció. ¿Hay algún problema con los resultados del examen? No. Chloe negó con la cabeza mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Ethan, en realidad yo no me voy a transferir. ¿Con qué derecho me piden que me transfiera? Fuera de la habitación del hospital, de repente se escuchó un alboroto mezclado con las voces de varias personas intentando consolar, entre las cuales destacaba una voz femenina clara y resonante. ¿Sabéis qué relación tengo yo con Ethan Miller? ¿Quién os ha dado el valor? Era la voz de Jessica. Ethan se levantó de golpe, dispuesto a salir, pero Chloe le agarró la mano con fuerza, suplicante en su mirada. Ethan, lo que tengo que decirte es importante. Apoyé la barbilla en la mano, esperando junto a Chloe la respuesta de Ethan. Pero vi cómo Ethan apartaba la mano de Chloe. Más tarde, Chloe, volveré a buscarte más tarde. Me levanté con los brazos cruzados, mientras Ethan me miraba con cautela, protegiéndose el rostro. Extendí las manos. Ve si quieres, esta vez no te lo impediré. Espero que no te arrepientas después. No sé si Ethan se daría cuenta, pero esta era la última oportunidad que Chloe le daría. Lamentablemente, también perdió la única oportunidad que tenía. ¿Acaso Jessica no estaba gravemente enferma? Le pedí a Walter que trasladara a Jessica del hospital municipal al mejor hospital en el extranjero. Estuviera enferma o no, naturalmente había que tratarla bien para saberlo. Jessica no quería ir, y Ethan tampoco, pero al final enviaron a Jessica al extranjero, y Ethan la siguió, dejando atrás a su esposa que aún no se recuperaba de su enfermedad y a su anciana madre que esperaba darle una buena reprimenda. Por supuesto que sabía lo que Chloe no había dicho en el hospital, lo de su embarazo. Le di a Chloe 2 opciones. Chloe, puedes tener a este bebé. Si lo necesitas, puedo ayudarte a cuidarlo. Pero si no quieres tener más relación con Ethan,
te garantizo que no te molestaré más. Te proporcionaré fondos suficientes para que tú y el niño vivan sin preocupaciones económicas. Por supuesto, si no deseas tener al bebé, puedo contactar al mejor hospital para que te realicen el procedimiento. De hecho, te recomendaría esta opción. Eres muy joven todavía, y tener un hijo ahora podría limitar muchas oportunidades futuras. Haré todo lo necesario para ayudarte en lo que decidas. Eres una mujer tan talentosa que sin duda pronto encontrarás tu lugar en la sociedad. Durante este tiempo que pasamos juntas, Chloe se había acostumbrado más a mí. No respondió directamente a mi pregunta, solo apretó los documentos de divorcio que le habían devuelto una vez más. Pero Ethan, solté una risa fría. Ese maldito hipócrita. Se fue al extranjero persiguiendo a otra mujer, pero cada vez que Chloe le enviaba los papeles de divorcio, los rompía sin excepción y los devolvía. Chloe, te lo digo, el divorcio es imposible. ¿Puedes dejar de ser tan infantil? ¿Cuántas veces tengo que decirte que Jessica no puede prescindir de mí? ¿De verdad tienes que usar estos métodos para obligarme a volver al país? Te lo advierto, si sigues así, solo conseguirás que me canse cada vez más de ti. Observé cómo el rostro de Chloe se volvía cada vez más pálido mientras apretaba el teléfono y le indiqué que me lo pasara. Ethan, ¿por qué no pruebas a seguir fanfarroneando? Ethan enmudeció. Puedes quedarte fuera para siempre. Acabo de apuntarme a clases de boxeo y me pica la mano. Espero que vuelvas para practicar contigo. El teléfono emitió un tono de ocupado. Ethan había colgado. Crují los nudillos. Chloe, no te preocupes por Ethan. Si quieres divorciarte, tengo 1000 formas de evitar que te moleste. Mamá, pero Ethan es tu hijo. ¿Por qué? Doblé los labios en una sonrisa y le acaricié el cabello. Pocos mayores habían sido tan cariñosos con ella antes. Me miró con ojos muy abiertos, como una ardilla asustada. Chloe, ¿lo olvidaste? Ahora también eres mi hija, aunque después del divorcio ya no lo serás. Pero no importa, aún podrás ser mi ahijada. Jeje. Los ojos de Chloe brillaron húmedos mientras asentía con fuerza hacia mí. 8. Finalmente, Chloe decidió quedarse con el bebé. No me sorprendió mucho este resultado. Respeto cualquier decisión que ella tome, así que compré un nuevo apartamento en el centro a su nombre para que pueda descansar tranquila durante el embarazo. Walter no entendía por qué llegaba a tales extremos. Volteada de espaldas en la cama, bostecé. ¿Tienes algún problema con eso? Walter negó con la cabeza. Si es lo que te hace feliz, pero ella aún quería seguir hablando, pero le hice un gesto con la mano, sin ánimos de escuchar más. Walter descubrió que Ethan había comprado un vuelo para mañana de regreso al país. Ahora que el embarazo de Chloe ya es evidente, tengo que ir temprano al aeropuerto para interceptar a ese hijo desobediente antes de que cometa otra atrocidad. Walter cerró la boca. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, no sé por qué últimamente se había vuelto tan hablador y propenso a sermonear. Se acostó a mi lado, algo confundido. Ella, hace mucho que no, ¿me besas? Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormida. Aún así, las palabras de Walter no me conmovieron en lo más mínimo. Olvídalo, dijo Walter. Buenas noches, ella. Dormir requería desearse buenas noches mutuamente, y despertarse exigía un beso matutino. Era una regla que yo había impuesto a Walter cuando acabábamos de casarnos. Porque sabía que Walter no me quería a mí, siempre pensé que si convertía el amor en un hábito tangible, con el tiempo, incluso si al principio no me amaba, podría llegar a quererme un poquito más. Me arrebujé en las sábanas, y en ese estado entre sueños y vigilia, mi mente divagó entre el enredo de Ethan y Chloe en la historia original y mi pasado con Walter. Lo que pasó entre Walter y yo tiene similitudes con la relación de Chloe y Ethan. Walter también tenía su amor platónico. Prefería a mi hermana antes que a mí. Lamentablemente, justo antes de la boda, mi hermana huyó con un pintor vagabundo. Como segunda opción, me eligió a mí. Pero yo sí amaba de verdad a Walter, lo había amado desde pequeña. Al principio fue muy frío conmigo, a menudo no volvía a casa, y ni siquiera estuvo a mi lado cuando di a luz. Pero todo eso lo soporté. Moderé mi carácter extrovertido y me volví dócil y delicada. Estoy imitando la forma de ser de mi hermana, a ver si así logro que Walter me quiera un poco más. Con el tiempo, Walter efectivamente empezó a tratarme cada vez mejor. Comenzó a prestarme atención, a preocuparse por mí, pero no sé si este sentimiento suyo nace de la costumbre o del amor. Aún así, me doy por satisfecha. No importa que no me ame, al menos ya no puede prescindir de mí. Incluso un segundo antes de recordar la trama original del libro, eso era lo que pensaba. Así que me esforcé tanto por cambiar el destino que el libro original le había trazado a Chloe, quizás también para rescatar a la versión de mí misma que años atrás, ciega por el amor, quedó atrapada en una prisión. Casi no dormí en toda la noche, y cuando por fin logré dormitar un poco, el agudo pitido del sistema me despertó. Se detecta un aumento drástico en lo melodramático de la trama. Por favor, anfitrión, reduzca rápidamente el nivel de dramatismo. 9. Por más que lo intenté evitar, al final ocurrió un desastre. La ciudad emitió una alerta de huracán. Para evitar encontrarse con el huracán, Ethan cambió su vuelo por uno más temprano y regresó esa misma noche, así que no pude encontrarme con él. La razón por la que regresó con tanta prisa también fue bastante simple y directa. Jessica, no sé cómo, consiguió fotos de Chloe entrando y saliendo de la clínica de chequeos prenatales y se las mostró a Ethan, susurrándole al oído cosas como: señorita Chloe está embarazada, parece que vas a ser padre. Según el informe médico la señorita Chloe tiene 5 meses de embarazo. Pero Ed, ¿no es que hace medio año que me acompañaste al extranjero? No he dicho nada. Jessica estaba sembrando cizaña. Eso estuvo mal de su parte. Pero, si me preguntan, la verdad es que Ethan es un completo idiota.
que con solo esas 2 palabras ya perdió completamente los estribos. Primero regresó a casa, donde los sirvientes le informaron que Chloe no había vuelto en todo ese semestre. No supe de dónde consiguió la dirección actual de Chloe, pero al ver su prominente vientre, terminó de creer las palabras de Jessica y asumió que el apartamento donde vivía se lo había comprado su amante. En medio de un torrencial aguacero, la obligó a arrodillarse en el suelo empapado, exigiendo saber quién era el verdadero padre del bebé. Chloe, terco como era, apretó los dientes y se negó a hablar, hasta que finalmente cayó desmayada en la lluvia con fiebre alta. Al escuchar esto, yo también estaba a punto de desmayarme de la indignación. ¿Y Chloe, cómo está ahora? Walter dijo, en la sala de emergencias, Ed la acompaña en el hospital. Puse los ojos en blanco y, apresurada, cogí mi bolso para ir al hospital. Ethan estaba sentado a la puerta del quirófano, con los nudillos blancos de tanto apretarlos. Tampoco había dormido en toda la noche, con el cabello cayéndole sobre la frente y una expresión demacrada, más muerto que vivo. Al verme acercarme, pareció recuperar el alma y se levantó aturdido, preguntándome con torpeza, «Mamá, sangre, ¿qué hago? Está perdiendo mucha sangre». Le abofeteé con tal fuerza que su rostro se ladeó, dejando al instante una marca roja en su mejilla, pero él, como si no sintiera nada, seguía temblando incontrolablemente. Observé su reacción y detuve mi mano. En ese momento, golpearlo quizás solo lo haría sentirse mejor consigo mismo. 10. Mamá, me equivoqué. No pude evitar responder. ¿Y qué crees? Se agarró el pelo y se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. No quería que fuera así, solo no quería arrepentirme. Quería asegurar el bienestar de Jessica y luego volver para vivir en paz con Chloe. De verdad nunca quise lastimarla. Me incliné y le di unas palmaditas en la mejilla. ¿Ya te derrumbas? Lo peor todavía está por venir. Qué bonito lo planeaste. Dejas a tu esposa para ir al extranjero a curar a tu amante, y luego quieres volver a hacerte el buen marido. ¿Acaso crees que puedes quedarte con todo lo bueno? ¿Y realmente crees que la supuesta enfermedad de Jessica se puede curar? Ethan me miró con desconcierto. Ella sabe que esta excusa puede mantenerte a su lado. ¿Cómo va a dejar pasar esta oportunidad? ¿Cuánto tiempo planeas acompañarla? ¿1 año? ¿2? ¿Y si su enfermedad nunca mejora? ¿Vas a quedarte fuera con ella para siempre? ¿Y qué hay de Chloe? ¿Acaso Chloe debería esperarte aquí de buena gana? Ethan dijo, no será tanto tiempo. He hablado con el médico, como máximo en 6 meses más, Jessica se recuperará por completo. Ella no eligió tener esta enfermedad, su tratamiento diario también es muy doloroso. ¿Este hijo habrá perdido el juicio? ¿Quieres adivinar dónde está Jessica? ¿Qué debería estar recibiendo tratamiento en el hospital ahora que has regresado? Ethan despertó como de un sueño, sacó su teléfono y marcó un número. A medida que su expresión se oscurecía, era evidente que el resultado no era el esperado. Con satisfacción al escuchar el tono que indicaba la reducción del valor melodramático, aproveché el momento para sacar de mi bolso un informe de paternidad prenatal. Lo había preparado desde hacía mucho tiempo para lidiar con los futuros giros de la trama, pero nunca imaginé que lo usaría en estas circunstancias. Arrojé el informe sobre su rostro y dije con frialdad, ¿estás satisfecho con esta respuesta? Ethan quedó como golpeado por un rayo, sus dedos apretando con fuerza el documento. Letras negras sobre papel blanco, mucho más convincentes que cualquier cosa que Jessica hubiera presentado. La puerta del quirófano se abrió y una enfermera salió preguntando en voz alta. Chloe Davis. ¿Quién es el familiar de Chloe Davis? Ethan se abalanzó tambaleándose. Yo, soy su esposo. La enfermera lo miró de reojo y dijo con reproche. La paciente está fuera de peligro, pero lamentablemente no pudimos salvar al bebé. ¿Qué clase de marido eres? Una embarazada de 26 semanas con fiebre y en lugar de traerla inmediatamente al hospital, ¿la dejas bajo la lluvia tanto tiempo? A las 26 semanas, el feto ya está prácticamente formado. El cerebro ya reacciona al tacto, y cada vez que Chloe colocaba su mano sobre el vientre, me miraba con una mezcla de asombro y alegría. Mamá, creo que el bebé acaba de patearme. No logro discernir con claridad qué sentimientos alberga ahora hacia Ethan, pero ella sentía un profundo amor por el niño en su vientre. Como autora de todo esto, no entiendo qué derecho tiene Ethan para actuar como un desconsolado aquí. La persona que ahora sufre más es claramente Chloe. 11. Cuando Chloe despertó de la anestesia, vio a Ethan arrodillado junto a su cama. Me equivoqué, Chloe, de verdad lo reconozco. Perdóname. Oye, pégame si quieres. Golpéame, insúltame, lo aceptaré todo. No quería lastimarte, de verdad, Chloe, es solo que tenía tanto miedo. Temía que realmente me dejaras. Sus ojos enrojecidos miraban la expresión impasible de Chloe, y finalmente, la máscara de invulnerabilidad que siempre llevaba se quebró. Chloe, cariño, podremos tener más hijos, mírame. Si puedes perdonarme, haré cualquier cosa que me pidas. Chloe, al escuchar esto, finalmente abrió sus labios agrietados. ¿En serio harás cualquier cosa? Ethan asintió repetidamente. Chloe cerró los ojos. Divorciémonos. No quiero nada, Ethan. Quiero divorciarme de ti. El corazón de Ethan se desplomó instantáneamente al abismo. Abrió la boca, y solo después de un largo rato recuperó la voz. No. El divorcio no es una opción. Esta respuesta era algo que Chloe ya esperaba. Forzó una sonrisa amarga. Solo quiero el divorcio. Ethan, ¿cuánto me odias para torturarme así? Ethan ansiaba explicar. No es que te odie, Chloe. En realidad, desde el primer día que te conocí, yo me sentí atraído por ti. Siempre me negué a admitirlo, pero la verdad es que me gustas. Chloe respondió con frialdad. Tu amor da miedo. Ethan,
voy a demandarte, violencia doméstica, infidelidad. Si quieres que nos quedemos algo de dignidad, firma los papeles del divorcio. No volveré a verte hasta que firmes. Chloe le había dado un ultimátum. Ethan no temía que Chloe lo demandara, lo que temía era que, una vez las cosas llegaran a ese punto, realmente no habría vuelta atrás entre ellos. Los labios de Ethan temblaron levemente. Está bien, firmaré. Tu cuerpo aún necesita cuidados, firmaré lo que sea. Pero, ¿podrías primero volver a casa conmigo? Déjame cuidarte. Chloe desvió la mirada. No. 12. La determinación de Chloe por divorciarse era tan firme que el nivel de dramatismo de la trama había disminuido considerablemente. Sin embargo, ese porcentaje se mantenía obstinadamente estancado en el 30%, sin importar lo que hiciera. En teoría, los protagonistas estaban a punto de divorciarse y yo vigilaba a Ethan de cerca, evitando cualquier problema. No lograba entender dónde podría derramarse el resto de ese melodrama que faltaba, hasta que un personaje inesperado apareció en mi puerta. Todavía estaba en casa de Ethan ayudando a Chloe a empacar las pocas pertenencias que le quedaban, cuando una mujer de cabello rizado y gafas de sol entró descaradamente por la puerta. Sus mejillas sonrosadas y su aspecto saludable no mostraban ni rastro de enfermedad. Solo un idiota como Ethan podía dejarse engañar así. Me enderecé, apreté los labios y crují los nudillos. Entonces lo entendí, sabía dónde estaba ese 30% restante. Al ver a Jessica, esta forzó una sonrisa y fingiendo familiaridad intentó tomarme del brazo. Tía Miller, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué haces aquí? Me solté de su agarre. ¿Quién eres tú? Mayordomo. ¿Cómo es que dejan entrar a cualquiera? Échenla. Una expresión de incomodidad cruzó el rostro de Jessica mientras se quitaba las gafas de sol y se apresuraba a explicar. Tía, soy Jessica. Se recogió el cabello detrás de la oreja con timidez. Pronto Ed nos presentará formalmente. Me dio risa. Esta también está loca. Al enterarse del divorcio de Ethan, dejó de fingir su enfermedad y apareció como si ya fuera la dueña de la casa, atreviéndose incluso a gritarme. Bueno, más tarde le daré una bofetada a Ethan para desquitarme. ¿Quieres entrar en la familia Miller? Cuando yo esté muerta. Jessica se quedó helada. Tía, Ed y yo nos amamos de verdad. 3 millones. Sus ojos mostraron un destello de emoción, pero tras un momento de silencio, continuó, señora, mi amor por Ed no se puede medir con dinero. Aunque me ofrezca 3 millones, no lo abandonaré. Qué bonito lo tienes pensado, dije. Lo que te pido es que me des 3 millones a mí, y dejaré que Ethan y tú os independicéis. La sonrisa de Jessica se desvaneció por completo. No tenía paciencia para seguir con este juego, así que llamé a Ethan y le ordené que viniera inmediatamente a solucionar el problema. En cuanto Jessica vio a Ethan, lo miró como si fuera su salvación. Ed, creo que tu madre tiene algún malentendido sobre mí. Por favor, explícale la situación. Por favor, déjame pasar. Estos días, debido al asunto del divorcio con Chloe, parecía haber perdido media alma, se veía realmente patético, pero los golpes que merecía no podían faltar. Rodé a Jessica y le di una bofetada a Ethan primero. Jessica miró la escena con asombro. Le palmoteé la cara a Ethan. Ya está arreglado. Si la dejas ir otra vez frente a Chloe, sabes que volveré a golpearte, ¿verdad? Me di la vuelta y salí de la casa, dejando atrás los gritos aterrorizados de Jessica. 13. Chloe solo quería divorciarse de Ethan lo antes posible, incluso renunció a la división de bienes con tal de deshacerse de él rápidamente. Yo dije que eso no podía ser. Mientras la ayudaba con los trámites del divorcio, le asigné la mayor parte de los bienes de Ethan. Ethan, que ya se sentía culpable, naturalmente no se negó, y tampoco se atrevió a hacerlo. Fue Chloe quien no se atrevió a aceptar. Mamá, esto no está bien. Deberíamos dividirlo como corresponde, no quiero llevarme más de lo que me toca. Apreté su mano, esto es lo que él te debe, y hasta te quedaste corta. Si me preguntas, deberíamos dejarlo en la ruina. Chloe dudó un momento y me apretó la mano a su vez. Mamá, sé que solo quieres lo mejor para mí, pero no quiero ser la razón por la que tú y Jan se distancien. Después del divorcio, me iré de aquí, pero Jan es diferente, ustedes dos seguirán viviendo juntos. Meneé la mano con indiferencia. Va, no es nada. Todo lo que tiene Jan se lo dio Walter. Le diré a Walter que dividamos la herencia. No voy a permitir que ese holgazán siga viviendo a costa nuestra. En cuanto a ti, Chloe, si estás triste no te lo guardes, no te hagas daño reprimiéndolo. Desde el día en que Chloe despertó después de la cirugía, hasta que supo que había perdido a su bebé, hasta firmar los papeles del divorcio, increíblemente no derramó ni una sola lágrima. No hubo tristeza, no hubo colapso, solo una aterradora calma. Chloe se quedó paralizada, se tocó la nariz y me sonrió. ¿Qué tengo yo para estar triste, mamá? Como usted decía antes, soy aún muy joven, este amor fue solo un pequeño episodio en mi vida. Y ahora, gracias a usted, me he convertido en una mujercita adinerada, lo mejor de mi vida está por venir. Cuanto más indiferente actuaba Chloe, más me preocupaba. Chloe, no tienes que guardarme consideraciones por ser la madre de Ethan. Hace tiempo que no quiero a este hijo. Si quieres insultarlo, insúltalo. Si quieres golpearlo, yo te ayudo. Chloe negó con la cabeza. Ahora no tiene nada que ver conmigo, no tengo nada de que quejarme de él. ¿Cómo que no?
¿Acaso te trató como una verdadera esposa durante todos estos años de matrimonio? ¿Te agradeció siquiera una vez por todo lo que hiciste por él en casa? ¿Y qué decir de que, estando casado contigo, no dejó de pensar en otra mujer? ¿Qué clase de hombre abandona a su esposa embarazada para irse al extranjero? Si de verdad amaba tanto a Jessica, debería haberse mantenido casto por ella en ese entonces. ¿Qué clase de relación tuvo contigo entonces? Vaya separación entre el espíritu y el cuerpo. Cuanto más hablaba, más me enfurecía. Lo más importante es que fue él quien inició esta relación. ¿Con qué derecho te trató así? Dejé de lanzar improperios. Chloe, frente a mí, tenía el rostro completamente bañado en lágrimas. Primero fueron sollozos silenciosos, que se convirtieron en un llanto desgarrador, haciéndome sentir un nudo en la garganta. Ella gritaba entre lágrimas: Ethan es un cabrón. Yo asentía, habiendo dejado atrás mi identidad como madre de Ethan. Ahora era la misma lectora que años atrás había leído esta novela con idéntica furia, escupiendo veneno junto a la protagonista que tanto sufrió en el libro original. Cuando Chloe ya no podía insultar más de cansancio, tomé un sorbo de agua para humedecer mi garganta y seguí despotricando. Y el padre de Ethan, ni siquiera quiero hablar de él. Los ojos de Chloe estaban enrojecidos y se quedó paralizada al escuchar esto. Papá, ¿qué pasa con él? De verdad estoy harta. Como si este niño lo hubiera tenido yo sola. Él ni siquiera se molesta en ocuparse. La culpa es suya. De tal palo, tal astilla. El viejo anda con suplentes de su primer amor y el pequeño lo imita. Chloe podía unirse a mí para criticar a Ethan, pero cuando se trataba de Walter, tuvo la prudencia de callarse. Años de resentimiento estallaron de repente. Apreté la mano de Chloe. Chloe, espérame, también voy a divorciarme de este maldito matrimonio y luego nos iremos juntas. Que esa pareja de perros padre e hijo se queden solteros. Las pupilas de Chloe temblaron, y su expresión se tornó rígida, como si hubiera visto algo. Papá, la interrumpí, no hace falta que hables por él. Hoy mismo me divorcio de él. Chloe habló apresuradamente, alzando aún más la voz para tapar la mía. Papá, ¿cómo es que viniste? Me volví tarde y me di cuenta de que Walter estaba detrás de mí sin que me percatara antes. La comisura de sus labios se curvaba ligeramente hacia abajo, con una mirada indescifrable que se clavaba en mí con intensidad. ¿Por qué? Sin esperar mi respuesta, Walter continuó: no acepto el divorcio. 14. Las palabras que solté en un arrebato de pasión fueron escuchadas íntegramente por Walter. Después de 20 años de matrimonio, siendo ya mayores, por primera vez nos encontrábamos enfrascados en una guerra fría, aunque en realidad era yo quien estaba en guerra. Yo también estaba furiosa. ¿Qué pasaba? Si ni siquiera había dicho nada incorrecto. ¿A quién le estaba poniendo esa cara de pocos amigos? Ahora ya no iba a seguir manteniendo mi imagen de esposa virtuosa y sumisa por pura voluntad propia. Si Walter se atrevía a molestarme, lo azotaría junto con los demás. El sistema apareció para recordarme: anfitriona, el valor de drama melodramático ha llegado a cero. Puede regresar a casa cuando lo desee. Lo sé. La misión ya estaba completada. Ahora podía regresar. Pero no sé si por ese miedo al regreso tardé en llamar al sistema. En este mundo, no me había convertido en alguien más, sino que había vivido una vida completamente nueva siendo yo misma. Aquí también tenía familia, amigos y muchas cosas que me costaría dejar atrás. El tiempo que había vivido aquí incluso superaba al que pasé en mi mundo original. No estoy segura de si debería volver. Esto me ha quitado el sueño durante varias noches. Por desgracia, Ethan nunca ha tenido tacto, y justo cuando ya estaba furiosa, vino a echar leña al fuego. Mamá, ¿sabías que Chloe se va a ir al extranjero? En ese momento, estaba desayunando. En la larga mesa rectangular, solía sentarme junto a Walter, pero esta vez, al verlo también en la mesa, resoplé y le pedí al mayordomo que llevara mi plato al lugar más alejado de Walter. ¿Qué tiene que ver contigo que ella se vaya al extranjero? Ethan tardó un buen rato en responder, bajando la mirada. No quiero que se vaya. Solté unas risotadas frías. Durante este tiempo, Ethan estaba envuelto en pleitos legales, y me había asegurado de advertirle a Walter que esta vez no lo ayudara, además de ordenarle que retirara las inversiones en sus subsidiarias. Parece que Ethan aún no está lo suficientemente abrumado. ¿Todavía tiene tiempo para molestar a Chloe? Ethan sabía que ahora Chloe y yo nos llevábamos bien. Tan temprano en la mañana vino a la casa ancestral a buscarme, solo para preguntarme si podía ayudarlo a retenerla. Me reí con furia. ¿De dónde sacaste el descaro? ¿Crees que te voy a ayudar? Mamá, de verdad sé que me equivoqué. Ya he solucionado todo lo de Jessica. Por favor, ayúdame solo esta vez. Ethan tragó saliva con dificultad. Sin Chloe, no puedo seguir viviendo. Walter parecía sentir cierta compasión, con gesto de querer decir algo, pero le lancé una mirada asesina que lo detuvo en seco. Si no puedes seguir viviendo, entonces muérete. Quizá el día de tu funeral ella venga a verte. Estoy de mal humor y mis palabras son cortantes. Ethan escuchó lo que dije y abrió un poco los ojos. Mamá, ¿sigues siendo mi madre? Soy su único hijo, el único heredero de los Miller. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Grité mientras golpeaba la mesa con un sonido seco, haciendo que Ethan retrocediera instintivamente medio paso y se cubriera el rostro. ¿Quién dijo que eres mi único hijo? Ethan entreabrió ligeramente los labios y lanzó una mirada rápida a Walter. ¿Tú tienes un hijo ilegítimo? Walter también detuvo todos sus movimientos, mirándome fijamente sin pestañear. Aproveché que Ethan estaba distraído y le di una bofetada. Lárgate, desgraciado. ¿Así piensas de tu madre? Hubiera sido mejor parir un filete que darte a luz a ti. Un día de estos me pongo con tu padre a hacer otro. El rostro de Walter se quedó completamente rígido, y el tenedor se le cayó al suelo. Su reacción me disgustó profundamente. ¿No estás de acuerdo?
Al ver que Walter tragaba saliva sin atreverse a hablar, volví a levantar la mano para abofetearlo. Sus labios temblaron mientras inclinaba profundamente la cabeza. Sí, lo tendremos. 15. Realmente no lo soporto más. Walter estaba acostado a mi lado, revolviéndose y dando vueltas sin parar, haciendo tanto ruido que no podía dormir. Le arrojé una almohada. Si no vas a dormir, lárgate de aquí. Walter apartó la almohada. Quiero hablar contigo, sobre lo del bebé. Por instinto, sentí que quería interceder por Ethan. Esto no es negociable. Los hombres entienden mejor a los hombres. ¿No ves cómo Ethan trató a Chloe? ¿Cómo te atreves a pensar en reconciliarlos? La vida de tu hijo importa. ¿Pero acaso Chloe le debe algo a la familia Miller? Ante mi regaño abrupto, Walter guardó silencio un momento. No es por Ethan, es por lo que mencionaste esta mañana, sobre querer tener otro hijo. Eso había sido solo un comentario al azar de mi parte. ¿Bromeaba? Ya casi estoy en la menopausia. ¿Para qué querría tener hijos? Si de verdad lo deseas, podemos adoptar otro. Si no te gusta Ed, simplemente no lo reconocemos como hijo. Walter hablaba lleno de resistencia, y yo, furiosa, le espeté. Por tu tono parece que lo desprecias. ¿Qué pasa? ¿Acaso piensas que estoy vieja y fea para tener hijos contigo? No es eso lo que quiero decir, respondió Walter. Primero, ya has pasado por esto antes. Desde el embarazo hasta el parto, y luego la recuperación posparto, cada etapa es extremadamente difícil. Además, ya no somos jóvenes, y los riesgos de un embarazo a nuestra edad son mayores. Por eso, esta etapa simplemente no es adecuada. Walter siguió hablando hasta que me dio sueño. Me tapé la cabeza con la manta y dije, vale, ya sé que estás viejo y no puedes tener hijos. ¿Contento? Walter era 2 años mayor que yo, y aunque ya pasaba de los 40, siempre había sido muy disciplinado, hacía ejercicio con frecuencia y se mantenía en buena forma. Sabía perfectamente que él era capaz, pero no quería seguir escuchando sus reproches, así que dije eso a propósito para callarlo. Sin embargo, tras un silencio extraño, Walter no me rebatió como de costumbre. Asomé la cabeza de entre las sábanas y vi a Walter mirándome en silencio, sin saber en qué estaría pensando. Con el paso de los años, contemplo este rostro que me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida. El tiempo ha sido clemente con él, no ha dejado muchas huellas en su semblante, y a veces me da la ilusión engañosa de que solo yo envejezco. Él alzó la mano y acarició mi cabello. Sí, es cierto que ya no puedo engendrar. Pero si hay algo más que desees, te lo compensaré con creces. Así que, ¿podrías no divorciarte de mí por esto? Me quedé atónita. ¿Qué quieres decir con que no podemos tener hijos? Walter bajó la mirada. Me hice una vasectomía. 16. Cuando di a luz a Ethan, tuve un parto difícil. Las más de 10 horas que pasé en el hospital fueron un verdadero infierno. Pero Walter, como esposo, ni siquiera apareció una sola vez. En ese momento ni siquiera estaba en Nueva York, aún estaba fuera en un viaje de negocios. En ese instante ya no pude seguir actuando y solté todos los insultos que tenía guardados. Pero lo que más hice fue llorar a gritos, diciendo entre lágrimas, te odio. Walter, eres detestable. Si vuelvo a quererte, no mi apellido Miller. Pero cuando desperté, vi a Walter dormido junto a mi cama de hospital, con ojeras moradas, frunciendo el ceño mientras sostenía mi mano con fuerza. Lo vi a Walter cargando torpemente a Ethan, con una expresión de confusión que no le cuadraba en absoluto. Cuando el ascensor estaba en reparación, Walter me llevó con sumo cuidado bajando los 13 pisos de las escaleras del hospital, con la frente perlada de sudor y sin decir una sola palabra. Y volví a enamorarme cobardemente de él. En ese momento no pude regresar, de verdad, no hubo manera. Por casualidad, nos encontramos con una tormenta de nieve que ocurre una vez cada 100 años. Los vuelos se cancelaron, los trenes dejaron de funcionar y muchas secciones de la autopista también fueron cerradas. Según lo que contó Walter, en ese momento tuvo que tomar autobuses, camiones e incluso pedir un aventón para poder regresar a Nueva York. Pero para cuando volvió, yo ya había dado a luz. Me quedé atónita. Nunca había escuchado a Walter mencionar esto, porque la ciudad a la que fue por trabajo era la misma donde mi hermana se había establecido después de casarse. Siempre pensé que ese día él no estaba porque no quería volver. También fue culpa tuya, le reproché. En ese momento claramente te había recordado que mi fecha de parto se acercaba. Si no hubieras viajado por trabajo, esto no habría pasado, Walter, en ese momento casi me muero. Walter apretó los labios. Lo sé. Por eso juré que no volvería a permitir que algo así ocurriera. Tener hijos es una carga demasiado grande para ti. No quiero que vuelvas a pasar por ese riesgo. Este mundo parece girar en torno a ciertas leyes. Al igual que Chloe en el libro original fingió su muerte para escapar una vez, Ethan pensó que la había perdido para siempre y así aprendió a amarla. Quizás Walter también sea así. Tal vez sintió que estaba a punto de perderme, y probablemente fue desde ese día que comenzó a amarme. Hice un gesto de desagrado, sin sentirme particularmente feliz por esta revelación, pero también había una inexplicable sensación de alivio. Eleanor, ¿podríamos no divorciarnos? Le di la espalda, respondiendo de manera ambigua. Dependerá de mi estado de ánimo, no lo sé. Así que Walter pasó otra noche entera dando vueltas en la cama, resultando bastante molesto. Mañana sin falta le diré al mayordomo que prepare la habitación de invitados para que se vaya a dormir allí. ¿Divorcio? Ni hablar. Con esta identidad me va de maravilla. Walter tiene que obedecerme y Ethan también. Si me divorcio, ¿cómo voy a seguir atormentándolos? Todavía no les he cobrado todo lo que me deben. Sonreí con malicia. Exacto. No me divorciaré de él para darle ese gusto. Voy a seguir desgastándolo así, hasta que la muerte nos separe. 17. Anfitriona,
¿realmente ha decidido no volver? Es temporal, lo corregí. Dijiste que podía llamarte cuando quisiera, ¿no es así? El sistema originalmente no estaba de acuerdo. Decía que tenía otros negocios en otros mundos y que no podía quedarse aquí indefinidamente. No me importa. Fue él quien me eligió sin razón y me arrojó a este mundo, y apareció solo después de tantos años, dejándome un desastre. Ahora la trama es completamente diferente a la del libro original. Chloe se fue al extranjero para perseguir sus sueños, Ethan cayó de ser un magnate a un pobre diablo, y Jessica también terminó en prisión, sin posibilidad de recuperación. Oh, entonces, ¿no importa si la trama sigue volviéndose más melodramática? Por mucho que lo despreciara, Ethan era el hijo que llevé en mi vientre durante 10 meses. Lo vi claramente, su corazón traicionero nunca murió, y siguió preparándose en secreto para ir al extranjero a buscar a Chloe. Si realmente me iba así sin más, sin nadie que lo controlara, quién sabe qué cambios podrían ocurrir en la trama que acababa de corregir. Miré a mi marido frente a mí y pensé que alguien con quien había convivido tantos años era solo un personaje de un libro, lo que inevitablemente me dejó sin palabras. En cuanto a Walter, la mejor manera que se me ocurrió fue ser sincera con él. Le conté que originalmente no era de este mundo, y que podía marcharme en cualquier momento. El sistema incluso hizo una excepción al aparecer para corroborar mi testimonio. Así, Walter cayó en un profundo sentimiento de inquietud. Lo había pensado bien, ahora mismo, lo que más temía era perderme. Si regresaba a mi mundo original, sin duda sería un golpe devastador para él, pero sería una victoria puramente psicológica. Además, por mucho que sufriera, yo no estaría allí para presenciarlo. Más bien, prefiero volverme incontrolable. No sabe cuándo me iré, condenado a quedar atrapado en esta angustia de perderme en cualquier momento. Veía como Walter no apartaba los ojos de mí, como temiendo perder mi rastro con un descuido. Mi rostro permanecía impasible, pero por dentro estaba eufórica porque Chloe me había invitado a su graduación en el extranjero. Walter y Ethan, padre e hijo, me siguieron como sombras todo el día. Uno preguntó, ¿no puedes no ir? El otro preguntó, ¿puedes llevarme? Yo dije, no. Walter volvió a preguntar, entonces, si te vas esta vez, ¿cuándo volverás? Ethan también preguntó, mamá, Chloe, ¿ella volverá? Hubo un tiempo en que los roles se invirtieron, cuando yo, o quizás Chloe, también preguntábamos con ese fervor y angustia, ¿cuándo vas a volver? ¿Realmente tienes que irte? Me reí suavemente y respondí con las mismas palabras, ¿podrías dejar de ser tan pegajosa? Si siguen así, solo conseguirán que me canse cada vez más de ustedes. Fin.